María Tecla Artemisia Montessori fue una influyente médica, pedagoga, científica y filósofa italiana, reconocida mundialmente por haber revolucionado el campo de la educación con el desarrollo del método que lleva su nombre. Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Ancona, en la región de las Marcas, Italia. Su vida se extendió hasta el 6 de mayo de 1952, fecha en la que falleció en Noordwijk-aan-Zee, un pueblo costero de los Países Bajos. A lo largo de su vida mantuvo su nacionalidad italiana, aunque por circunstancias políticas y personales vivió en varios países, entre ellos la India, España y los Países Bajos. Montessori vivió en un periodo histórico sumamente complejo y transformador, que abarcó desde el último tercio del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Su vida se desarrolló en un contexto marcado por grandes cambios ideológicos, científicos y sociales. Fue contemporánea de movimientos culturales y políticos fundamentales como el positivismo científico, el modernismo, el feminismo de primera ola y más tarde el ascenso del fascismo en Italia. Además, su carrera coincidió con una serie de transformaciones sociales que impactaron fuertemente en la concepción de la infancia, la educación y el papel de la mujer en la sociedad. Desde muy joven, Montessori desafió las convenciones sociales de su época. En un contexto en el que las mujeres tenían un acceso muy limitado a la educación superior, logró ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, convirtiéndose en una de las primeras mujeres médicas de Italia. Su formación científica y su interés por la antropología, la psicología y la biología influyeron profundamente en su visión educativa. Montessori no solo fue testigo, sino también protagonista de una época de transformación pedagógica, en la que comenzaban a cuestionarse los métodos rígidos y autoritarios de enseñanza tradicional. Durante su vida, ocurrieron varios acontecimientos históricos de gran relevancia que moldearon tanto su pensamiento como sus acciones. Fue testigo directo de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos no solo provocaron cambios geopolíticos globales, sino que también interrumpieron sus actividades y la forzaron a exiliarse en distintas ocasiones. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Montessori vivió en la India, donde continuó desarrollando y aplicando su método educativo, influenciada también por la filosofía oriental y por pensadores como Mahatma Gandhi, con quien tuvo contacto. En el ámbito científico y cultural, la época en la que vivió estuvo marcada por el auge de la psicología experimental, los estudios del desarrollo infantil y la búsqueda de métodos pedagógicos basados en la observación directa del niño. Montessori estudió las obras de Jean-Marc Itard y Edward Selwyn, pioneros en la educación de personas con discapacidades, lo cual fue fundamental en la gestación de su propio método. Estos avances, junto con su formación médica y su experiencia como directora de una escuela para niños con necesidades especiales, la llevaron a formular un enfoque educativo que se apartaba del modelo tradicional. Su método se centraba en el respeto por el ritmo natural de aprendizaje del niño, la autonomía, la autoeducación y el ambiente preparado. En el terreno de la educación, su pensamiento emergió en un momento clave en que se debatía intensamente la necesidad de reformas educativas. Las estructuras escolares rígidas y jerárquicas estaban siendo cada vez más cuestionadas por pedagogos progresistas en distintas partes del mundo. Montessori propuso una pedagogía basada en la libertad con responsabilidad, en la cual el niño es considerado como un ser activo y capaz de dirigir su propio proceso de aprendizaje, siempre que se le proporcione un entorno adecuado y materiales didácticos diseñados científicamente. A lo largo de su vida, María Montessori desarrolló una sólida y poco convencional formación académica que marcó profundamente su pensamiento y práctica profesional. En un momento histórico en que el acceso de las mujeres a la educación superior era sumamente restringido, Montessori rompió barreras al convertirse en una de las primeras mujeres en obtener un título en medicina en Italia. En 1896 se graduó como doctora en medicina por la Universidad de Roma La Sapienza, especializándose en psiquiatría y destacándose también en estudios de biología, antropología y pedagogía. Esta formación interdisciplinaria
le permitió tener una visión integral del ser humano y especialmente del niño en desarrollo. Durante su trayectoria académica y profesional, Montessori estuvo vinculada a diversas instituciones prestigiosas. Realizó sus estudios secundarios en una escuela técnica, lo cual era inusual para una mujer de su época, y luego ingresó a la Universidad de Roma, donde, además de sus estudios en medicina, participó activamente en congresos científicos y desarrolló investigaciones en laboratorios de fisiología y psiquiatría. Posteriormente, trabajó en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, donde comenzó su interés por los niños con discapacidades cognitivas. Más adelante, fue directora de la Escuela para la Educación de Niños con Discapacidad, donde aplicó métodos innovadores de enseñanza y observación infantil. También dictó cursos en instituciones internacionales y fundó diversas casas de los niños, tanto en Italia como en otros países, consolidando su rol como educadora e investigadora. En cuanto a su actividad profesional, Montessori se desempeñó como médica, investigadora, pedagoga, profesora universitaria y conferencista internacional. Además de ejercer la medicina, ocupó cargos docentes en el ámbito de la pedagogía científica y la formación de docentes, y colaboró con ministerios e instituciones educativas de varios países. Fue invitada a impartir cursos y conferencias en Europa, India y América, convirtiéndose en una figura influyente en la renovación de la educación a nivel mundial. Su experiencia con niños, tanto con discapacidades como con desarrollo típico, la llevó a desarrollar un enfoque educativo innovador, basado en la observación científica y el respeto por el desarrollo natural del niño. Desde el punto de vista intelectual, María Montessori es asociada con diversas corrientes filosóficas y pedagógicas, entre ellas el humanismo, el constructivismo y el naturalismo pedagógico. Su enfoque pone al niño en el centro del proceso educativo, considerando su desarrollo físico, mental y espiritual como un todo armónico. Aunque no se adscribió formalmente a ninguna ideología política, su pensamiento refleja una clara orientación progresista y emancipadora, al promover la libertad, la paz y la justicia a través de la educación. Las influencias clave en su pensamiento provienen tanto de experiencias prácticas como de autores y teorías fundamentales. Se vio profundamente influida por Jean-Marc Itard y Edward Seguin, pioneros en la educación de personas con discapacidades, cuyos métodos centrados en la estimulación sensorial y la observación directa sirvieron como base para su propio enfoque pedagógico. También asimiló elementos del pensamiento científico y filosófico de su tiempo, incluyendo aportes del positivismo y de la psicología experimental. Sus estudios en medicina, especialmente en neuropsiquiatría infantil, le proporcionaron herramientas para comprender el comportamiento y las necesidades del niño desde una perspectiva científica. Entre los eventos determinantes que marcaron su pensamiento, se encuentran varios episodios personales y contextuales. La experiencia de trabajar con niños con discapacidades en la Clínica Psiquiátrica de Roma fue crucial para su decisión de abandonar la práctica médica tradicional y dedicarse a la educación. Otro momento clave fue la fundación de la primera casa dei Bambini en 1907, en el barrio obrero de San Lorenzo en Roma, donde aplicó por primera vez de manera sistemática su método con niños sin discapacidades, comprobando su eficacia. Además, su exilio en la India durante la Segunda Guerra Mundial fue una etapa profundamente enriquecedora, ya que le permitió ampliar su visión filosófica e incorporar elementos de espiritualidad y pensamiento oriental a su enfoque educativo. En esos años también consolidó su compromiso con la educación para la paz, tema que trató en varias de sus obras y conferencias internacionales. Así, la formación y la trayectoria de María Montessori reflejan una vida dedicada a la investigación, la transformación social y la promoción de una educación integral, humanista y científica, moldeada por las realidades históricas de su tiempo y por una profunda fe en el potencial del ser humano desde la infancia. María dejó un legado bibliográfico vasto y profundo, compuesto por obras que han trascendido su tiempo y continúan siendo fundamentales en el ámbito educativo. Entre sus títulos más relevantes se encuentra El método de la pedagogía científica aplicada a la educación infantil en las casas de los niños, que marcó el inicio de la difusión internacional de su propuesta. Le siguieron obras igualmente influyentes como Antropología pedagógica, El niño en la iglesia,
Educación y paz, la mente absorbente del niño y Educación para un mundo nuevo, entre otras. Los temas recurrentes en sus escritos giran en torno a la educación integral, la libertad del niño, el desarrollo moral y espiritual, la relación entre el individuo y la sociedad, y la formación del carácter humano desde la infancia. Montessori abordó la educación no solo como un proceso académico, sino como un acto profundamente humano que debía respetar los ritmos de desarrollo natural, promoviendo la autonomía, la paz y el respeto mutuo. Sus obras reflejan una preocupación constante por la preparación del niño para la vida, no solo desde lo intelectual, sino también desde lo emocional, ético y espiritual. En el método de la pedagogía científica, Montessori expone por primera vez de forma sistemática su enfoque educativo, basado en la observación directa del niño, el uso de materiales didácticos especialmente diseñados y la importancia de un ambiente preparado. La obra está dirigida a educadores, médicos y padres, y propone una ruptura con el modelo autoritario tradicional. En antropología pedagógica, profundiza en los fundamentos biológicos y psicológicos del desarrollo infantil, mostrando su interés por entender científicamente al niño como sujeto en evolución. El niño en la iglesia, por otro lado, explora la dimensión espiritual de la infancia y su lugar dentro de la comunidad religiosa, proponiendo una visión en la que el niño es portador de una sensibilidad trascendente. En Educación y Paz, se evidencia su convicción de que la educación es el medio más poderoso para transformar las sociedades violentas en comunidades pacíficas y cooperativas. Finalmente, la mente absorbente del niño y Educación para un mundo nuevo abordan la capacidad extraordinaria del niño en los primeros años para adquirir conocimientos de manera espontánea, así como la necesidad urgente de adaptar la educación a un mundo en transformación. El pensamiento de Montessori evolucionó con claridad a lo largo de su vida, sin contradecirse, pero sí ampliando y profundizando sus fundamentos. En sus primeras etapas, su enfoque estaba fuertemente marcado por su formación médica y su compromiso con la observación empírica. Sin embargo, con el tiempo, su pensamiento se volvió más filosófico y espiritual, integrando elementos éticos y sociales que no estaban tan presentes en sus inicios. Esta evolución no representó una contradicción, sino una maduración coherente de su visión educativa hacia una comprensión más holística del ser humano. El análisis de sus obras fundamentales permite identificar propuestas innovadoras que transformaron la pedagogía del siglo XX. En todas ellas, Montessori plantea que la educación debe dejar de ser una imposición desde el adulto hacia el niño y convertirse en un proceso de descubrimiento guiado por el propio interés y ritmo del infante. Los problemas que aborda son múltiples: la rigidez del sistema educativo, la pasividad impuesta al alumno, la pérdida del respeto por la infancia y la desconexión entre educación y vida. Su propuesta fue radicalmente novedosa, porque trasladó el centro del proceso educativo desde el maestro hacia el niño, defendiendo una educación basada en la libertad, la actividad autónoma y el respeto por los procesos internos del aprendizaje. Entre los conceptos claves introducidos por Montessori destacan la mente absorbente, el periodo sensible, el ambiente preparado, el material autocorrectivo y el guía educativo en lugar del maestro tradicional. Estas nociones no solo modificaron la práctica educativa, sino que influenciaron profundamente las ciencias del desarrollo y la pedagogía contemporánea. En cuanto a la dimensión ética, política y espiritual de su obra, Montessori mantuvo una postura firme en cuanto a su compromiso con la paz, la libertad individual y la justicia social. Aunque no fue militante de ninguna ideología política, su obra está impregnada de una visión humanista y universalista, en la que la educación es vista como el medio fundamental para transformar al ser humano y a través de él a la sociedad entera. Su contacto con diversas culturas, su vivencia del exilio y su cercanía con líderes espirituales como Gandhi influyeron en la dimensión mística y ética de su pensamiento. Creía profundamente que el niño es el constructor de la humanidad y que el futuro del mundo depende de la forma en que lo formamos desde la infancia. Así, el pensamiento de María Montessori no solo revolucionó la pedagogía, sino que dejó un llamado ético urgente: educar para la libertad, la paz y el desarrollo pleno del ser humano en armonía con los demás y con el mundo. La vida personal de María Montessori estuvo profundamente entrelazada con su obra, y muchos de los eventos que marcaron su biografía influyeron de forma decisiva en la construcción de su pensamiento pedagógico.
Uno de los momentos más determinantes fue el nacimiento de su hijo, Mario Montessori, fruto de una relación con Giuseppe Montesano, colega médico con quien trabajaba. Debido a las normas sociales restrictivas de la época, Montessori se vio obligada a mantener en secreto su maternidad y entregar a Mario al cuidado de una familia campesina. Aunque mantuvo contacto cercano con él durante su niñez, años después lo reconoció públicamente y él se convirtió en su más cercano colaborador. Esta experiencia vital, llena de dolor, sacrificio y amor, profundizó su comprensión del vínculo entre madre e hijo y de la sensibilidad infantil, elementos centrales de su enfoque educativo. Otro episodio clave fue su exilio durante el régimen fascista de Benito Mussolini, quien inicialmente apoyó sus escuelas, pero más tarde cerró muchas de ellas cuando Montessori se negó a militarizar su pedagogía ni a plegarse a los principios autoritarios del régimen. Esta decisión la llevó a vivir fuera de Italia durante largos periodos, primero en España, luego en los Países Bajos y finalmente en la India, donde fue internada durante la Segunda Guerra Mundial. Allí vivió años de aislamiento y reflexión, pero también de expansión pedagógica, puesto que continuó formando educadores y difundiendo su método. Esta etapa del exilio no solo fortaleció su visión de la educación como instrumento de paz, sino que le permitió integrar nuevas dimensiones culturales y filosóficas a su pensamiento. Pese a los desafíos, nunca cesó su labor investigativa ni su activismo pedagógico. En cuanto a sus aportes de impacto, Montessori revolucionó profundamente el campo de la educación y la pedagogía, proponiendo una concepción completamente nueva del aprendizaje infantil. Entre sus contribuciones más importantes destaca el desarrollo de una metodología científica aplicada a la educación, basada en la observación del niño, la autonomía, el aprendizaje autodirigido y el respeto por los periodos sensibles del desarrollo. Rechazó el modelo tradicional centrado en la memorización y la pasividad, y en su lugar propuso un entorno en el que el niño pudiera explorar libremente, dentro de límites bien definidos y con materiales cuidadosamente diseñados para fomentar el autoaprendizaje. Las características distintivas de su propuesta educativa incluyen una nueva visión del docente como guía o facilitador, cuya función no es enseñar directamente, sino preparar el ambiente, o observar sin intervenir innecesariamente, y acompañar el proceso de desarrollo del niño. Montessori entendía la enseñanza como un acto de respeto profundo hacia el potencial interior del ser humano, y el aprendizaje como una construcción activa y libre que debe surgir del interés genuino del niño. Consideraba que el verdadero conocimiento no puede ser impuesto, sino despertado. Su método se inscribe claramente dentro de la corriente de la Escuela Nueva, aunque con particularidades propias. Fue contemporánea de figuras como John Dewey, De Crowley y Pestalozzi, y compartió con ellos la idea de que el niño debía ser el centro del proceso educativo. Sin embargo, Montessori se distingue por haber desarrollado una propuesta estructurada, concreta y replicable, basada en materiales específicos y principios bien definidos, lo que le dio un lugar propio dentro del panorama pedagógico del siglo XX. Los aportes de Montessori trascendieron lo estrictamente pedagógico, influyendo en otras disciplinas como la psicología del desarrollo, la filosofía de la educación y en menor medida en la política educativa. Su trabajo anticipó muchos de los hallazgos posteriores de la psicología cognitiva y del desarrollo infantil, y sus ideas influyeron en pedagogos como Piaget y Brunner. Asimismo, su enfoque sobre la paz, la cooperación y el respeto por la individualidad tuvo resonancia en movimientos sociales y educativos en todo el mundo. A lo largo de su vida, Montessori recibió numerosos reconocimientos y distinciones. Fue nominada en 3 ocasiones al Premio Nobel de la Paz, en 1949, 1950 y 1951, lo cual evidencia el impacto ético y social de su obra, más allá del ámbito educativo. También recibió condecoraciones y doctorados honoris causa por instituciones académicas de Europa, Asia y América. Su nombre fue adaptado por miles de escuelas alrededor del mundo, y su método continúa vigente y en expansión hasta la actualidad. Sin embargo, no estuvo exenta de críticas académicas, tanto en su tiempo como en la actualidad. Algunos sectores le reprocharon un excesivo estructuralismo en la organización del ambiente y los materiales, considerando que esto podía limitar la creatividad o la espontaneidad.
Otros la acusaron de cierto idealismo al confiar demasiado en la autorregulación del niño. En el ámbito de la pedagogía crítica, su propuesta ha sido cuestionada por no abordar de forma explícita las desigualdades sociales estructurales. No obstante, numerosos defensores han argumentado que su enfoque, al centrarse en la libertad, la autodisciplina y la formación ética desde la infancia, contribuye de manera indirecta pero poderosa a una sociedad más justa. En definitiva, la vida y obra de María Montessori están profundamente entrelazadas, y su legado ha dejado una huella duradera, no solo en la educación, sino en la manera en que concebimos al ser humano desde su etapa más temprana. El legado de Montessori ha tenido una trayectoria singular. Fue aclamado, resistido y redescubierto a lo largo del tiempo. En su época, su método fue recibido con admiración por muchos sectores progresistas y científicos, pero también con reservas por parte de instituciones educativas tradicionales y gobiernos autoritarios. Al inicio del siglo XX, su enfoque fue visto como radical, al plantear que el niño debía ser el centro del proceso educativo, capaz de aprender por sí mismo y merecedor de un respeto profundo. Aunque fue acogida favorablemente en contextos liberales y cosmopolitas, también enfrentó obstáculos y cierres de sus escuelas, sobre todo cuando sus ideas entraban en conflicto con los sistemas educativos rígidos o militarizados. En la actualidad, su pensamiento es ampliamente revalorizado. La pedagogía Montessori es reconocida como una de las más influyentes del siglo XX y sigue vigente en miles de escuelas alrededor del mundo. Su visión del niño como ser activo, libre y moralmente capaz ha ganado terreno en investigaciones educativas, neurociencia del aprendizaje, derechos de la infancia y enfoques inclusivos. El respeto por los ritmos individuales, la autonomía del estudiante y la construcción activa del conocimiento son principios que hoy forman parte de las mejores prácticas pedagógicas. Su influencia se refleja también en adaptaciones culturales y educativas. Existen libros escolares inspirados en su enfoque, leyes educativas que retoman principios montessorianos y centros de formación docente en todos los continentes. Su legado ha dado lugar a la creación de museos pedagógicos, como el de Ámsterdam, y de organizaciones como la Asociación Montessori Internacional. Incluso ha influido en series educativas y propuestas audiovisuales centradas en el respeto y la autonomía infantil. Algunas de sus frases célebres que resumen su visión del mundo y de la educación son: el niño es el padre del hombre, que expresa su convicción de que la infancia es la etapa fundadora de la humanidad. La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle, reflejando su respeto por la libertad interior. Establecer la paz duradera es tarea de la educación, todo lo demás es secundario, que muestra su ideal ético y político. El mayor signo de éxito para un maestro es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. Una síntesis de su visión del docente como guía, no como figura autoritaria. La línea del tiempo de su vida incluye varios momentos clave. 1870, nace en Chiaravalle, Italia. 1896, se convierte en la primera médica italiana. 1907, funda la primera casa dei bambini en San Lorenzo, Roma. 1909, publica el método de la pedagogía científica. 1929, funda la Asociación Montessori Internacional. 1934, sale de Italia por su rechazo al fascismo. De 1939 a 1946, vive en la India durante la Segunda Guerra Mundial. 1949 a 1951, nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz. 1952, muere en Noordwijk, Países Bajos. En la práctica educativa, el método Montessori ha evolucionado desde sus inicios en las casas de los niños hasta adaptarse a múltiples contextos culturales, económicos y sociales. Hoy existen más de 20.000 escuelas Montessori en el mundo, con versiones tanto clásicas como híbridas. En el siglo XXI, su método ha sido revitalizado mediante la incorporación de nuevas tecnologías, estudios de neuroeducación y propuestas para adolescentes, aunque también ha enfrentado desafíos frente a estandarizaciones y pruebas estandarizadas. Comparado con otras pedagogías alternativas como Freinet, Waldorf o de Crowley,
El enfoque Montessori se destaca por su estructura concreta y científicamente fundamentada, basada en materiales diseñados, observación sistemática y una preparación rigurosa del ambiente. Mientras que Waldorf enfatiza la dimensión artística y espiritual, y Freinet promueve la autogestión escolar, Montessori ofrece una vía inmediata entre libertad y orden, entre ciencia y ética. Los debates contemporáneos han apuntado tanto a limitaciones como a fortalezas del método. Entre las críticas actuales están la falta de atención explícita a la diversidad cultural o de género, y la posible rigidez del uso exclusivo de sus materiales. Sin embargo, estudios recientes han comprobado la eficacia del método en el desarrollo de la autorregulación, la creatividad y el pensamiento lógico, confirmando su vigencia. En cuanto a la formación docente, Montessori propuso un perfil muy particular de educador: observador, respetuoso, paciente y preparado científicamente. La formación del maestro montessoriano es profunda y rigurosa. Este maestro no transmite información, sino que acompaña procesos individuales, actuando como mediador entre el niño y el conocimiento. Su concepción del niño fue una de sus contribuciones más revolucionarias. Introdujo las nociones de mente absorbente, la capacidad del niño pequeño de adquirir conocimiento sin esfuerzo, y los periodos sensibles, etapas privilegiadas en las que el niño está naturalmente inclinado hacia ciertos aprendizajes. Para Montessori, el niño es un sujeto activo, autónomo y moral, no un recipiente vacío. Esta visión coincide con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en lo que refiere a la participación, el respeto a la dignidad, el desarrollo integral del menor. Desde una perspectiva de género, el legado de Montessori también es notable. Fue una mujer que rompió barreras en una Italia profundamente patriarcal, convirtiéndose en médica, científica y líder intelectual. Su propuesta educativa otorgó a las niñas un lugar igualitario en la escuela y promovió la independencia femenina. En sus reflexiones sobre la maternidad, defendía una crianza amorosa pero no sobreprotectora, y planteaba una ética del cuidado mutuo más allá de los roles tradicionales. Finalmente, su propuesta tiene una dimensión filosófica y espiritual profunda. Aunque de formación católica, su pensamiento fue universalista y abierto a distintas tradiciones espirituales, influido por el cristianismo, el humanismo y su convivencia con culturas orientales en la India. Montessori veía al ser humano como un ser espiritual en desarrollo, con una misión interior que debía ser respetada y guiada, no impuesta. En su antropología implícita, el niño es el germen de la humanidad futura y el punto de partida para la construcción de un mundo más justo, libre y pacífico. Así, el pensamiento de Montessori no solo cambió la forma de enseñar, sino también la manera de mirar al ser humano desde su infancia. Su legado sigue inspirando, desafiando y transformando la educación a nivel global. Al realizar este análisis colectivo sobre la vida, obra y pensamiento de María Montessori, como equipo coincidimos en que su legado va mucho más allá de un método educativo. Montessori representa una mirada profundamente transformadora sobre la infancia y, por lo tanto, sobre la humanidad misma. Su propuesta no se limita a materiales didácticos o a una organización específica del aula, sino que nos plantea una filosofía de vida basada en el respeto, la autonomía, la observación atenta y la paz, desde una visión integral del ser humano. Ella supo ver en los niños no solo el futuro, sino el presente más potente y valioso que tenemos como sociedad. Lo que más nos impacta es cómo Montessori fue capaz de sostener, en tiempos profundamente conservadores, una defensa firme de la libertad infantil, de la confianza en las capacidades internas del niño y de la necesidad de ambientes que acompañen ese desarrollo con sensibilidad. Coincidimos en que esta mirada no ha perdido vigencia. Al contrario, en un contexto global marcado por la presión académica, la sobreexigencia, la violencia estructural y la medicalización de la infancia, sus ideas se vuelven aún más necesarias. También fuimos críticos. Reconocemos que el método Montessori, cuando se aplica de manera rígida o descontextualizada, puede perder su esencia. Algunas escuelas o instituciones han reproducido el formato externo, sin comprender la filosofía que lo sostiene, y eso genera contradicciones. Sin embargo, creemos que estas fallas no deslegitiman su pensamiento, sino que nos obligan a volver a sus fuentes y a reinterpretarlo con creatividad, con conciencia de los nuevos desafíos sociales, culturales y tecnológicos. En términos de aplicación actual, consideramos que muchas de sus ideas pueden adaptarse a realidades diversas. Su énfasis en la autonomía del alumno,
en la autoeducación, en la importancia del ambiente, en el rol del adulto como guía y no como figura autoritaria. Resuena con las pedagogías contemporáneas más humanistas y centradas en el estudiante. Además, su enfoque resulta particularmente útil para contextos donde se busca la inclusión de la diversidad, la promoción de la paz y el respeto a los derechos de la infancia. Como equipo, también valoramos la dimensión ética, filosófica y espiritual de su propuesta. Montessori no separaba el conocimiento del desarrollo moral ni del compromiso con el bienestar colectivo. Para ella, la educación debía contribuir a formar seres humanos íntegros, empáticos y constructores de un mundo más justo. En ese sentido, su pedagogía no es solo una técnica, sino un posicionamiento político y humano. Finalmente, creemos que la gran lección que nos deja Montessori es la necesidad de volver a confiar en el niño, no como un ideal romántico, sino como una realidad concreta que demanda nuestro respeto, nuestra escucha y nuestro compromiso. Su obra nos invita a educar sin dominar, a acompañar sin imponer, a guiar sin interrumpir el proceso natural de desarrollo. Hoy más que nunca, esta invitación tiene fuerza. Por eso, como grupo, concluimos que su legado sigue vivo, no solo en las escuelas que llevan su nombre, sino en cada educador, familia o comunidad que decide poner al niño en el centro, con dignidad, libertad y amor.